Buenas tardes, compañeros y compañeras del curso Comunicación Colectiva y el Fenómeno Criminal. Mi nombre es Juliet Obando Vega y les voy a exponer sobre el tema de la trata de personas en Costa Rica. A manera de introducción, podemos decir que el presente trabajo nos permitirá conocer el papel de los medios de comunicación ante el fenómeno criminal, en especial en cuanto al tema de la trata de personas. Analizaremos la forma en que los medios de comunicación nos transmiten la información relacionada con la criminalidad, además de reconocer el mensaje que nos quieren dar a partir de las noticias de los artículos que publican todos los días. Conoceremos el poder mediático que le hemos otorgado a los medios de comunicación como mecanismo legitimado por la misma sociedad. Sabemos que los medios de comunicación le tenemos la idea de que es el único medio por el que nos podemos informar, llámese televisión, radio, periódico, porque es la misma idea que nos han sembrado en la sociedad. Además, reconoceremos los mecanismos que utilizan para transmitir la información, así como los factores socioculturales y los mensajes que nos quieren dar a través de las noticias. En cuanto a la selección de noticias de 8 artículos relacionados con la trata de personas en nuestro país, vamos a realizar un análisis crítico general relacionado a lo que nos informan los artículos que hemos estudiado. Como dato primordial, podemos notar que solo 2 de los artículos destacan aspectos positivos en la actuación de Costa Rica frente a la trata de personas. Eran 8 artículos y solo en 2 de ellos resaltan la participación de Costa Rica frente a ese fenómeno criminal. Y en el resto, como es común en los medios de comunicación, le tiran, por decirlo así, al país y a las deficiencias que pueda tener sobre este tema. Los medios de comunicación manejan el papel principal en la sociedad actual, ya que en sus manos está el poder de informar a las personas sobre la acontecer nacional e internacional. Los medios de comunicación masiva son constructores mediáticos de la realidad, es decir, nos muestran una realidad desde sus ojos. El ser humano como tal no tiene un contacto con la realidad a menos que le suceda algún acontecimiento en su vida que lo amerite. Esto nos quiere decir que lo que los medios de comunicación nos vayan a transmitir es lo que ellos ven como importante o lo que creen que le puede interesar a la mayor parte de la población. Pero ellos no se van a preocupar por informar lo que realmente vive la sociedad o la población en sí, sino que es lo que más venda o lo que más le genere audiencia. También los medios de comunicación siempre nos van a mostrar solo un lado de la realidad, como decimos, y más cuando se trata de delitos tan importantes y tan de moda o de tanta relevancia como lo es la trata de personas hoy en día en nuestro país. Lo mismo, solo nos van a mostrar un lado de la realidad, lo que más les llame la atención, lo que les genere más rating y lo que esté más sonado en el país. Cuando hablamos de criminalidad o de delitos, solo conocemos lo que nos muestran los medios de comunicación masiva, pues como ya mencionamos, el ser humano no tiene un contacto real con lo que acontece a su alrededor, sino es por lo que le transmiten los medios. El ser humano desde su hogar se imagina la realidad como se la están pintando las noticias, el periódico, la radio o cualquier medio de comunicación masiva. O sea, él no se va a ir a investigar si lo que ellos dicen es real o no. Los medios de comunicación tienen el poder de cambiar la opinión pública y esta acción está implícita en todas las conductas de los actores políticos y sociales. Esto quiere decir que entre más poder público o más figura pública sea la persona que transmite la información, o entre más poder tenga el periódico o el canal de televisión en la audiencia, más credibilidad va a tener la noticia que estén transmitiendo. Y también como vemos el poder de cambiar la opinión pública debido a el apoyo que recibe los medios de comunicación por parte de las personas. En 5 de los 8 artículos utilizaron mecanismos cuantitativos para medir el impacto del fenómeno de la trata de personas. Esto quiere decir que es un mecanismo muy efectivo para medir el efecto o el impacto que puedan tener la trata de personas en nuestro país, porque todos utilizaron mecanismos cuantitativos para medir el impacto que se pudo tener y además para poder analizar los datos recabados de una forma más exacta. Los medios de comunicación escandalizan la violencia y la criminalidad. Muchas veces puede ser un delito, por decirlo así, no tan grave, y los medios lo escandalizan y lo tachan de violento
porque saben que esto les va a generar más rating y más audiencia. Y, y es lo que más según ellos, le va a interesar a la población. Los discursos mediáticos propagan costumbres, valores e ideologías que legitiman el sistema neoliberal. De este modo, la sociedad se conforma consumista, violenta, hedonista y poco solidaria e indiferente. Los discursos que nos propagan los medios de comunicación nos van a transmitir costumbres e ideologías, y eso lo vamos a legitimar como lo normal o como lo bueno, por decirlo así, porque es lo que ellos mismos se han encargado de meternos a nosotros en la cabeza. Como los hemos puesto como el único medio por el que nos informamos, ellos ya asumen que tienen ese poder sobre nosotros. La explotación comercial de la audiencia, poca sensibilidad al dolor y a la tragedia ajena. Esto lo vemos prácticamente en todos los periódicos, pero vemos que es un poquito más frecuente en la Extra, porque sabemos que tienen contenido amarillista y también violento, sin medir, sin pensar en el dolor ajeno y mucho menos teniendo sensibilidad por los demás. Mecanismos de operación de los medios de comunicación. Este va relacionado a los contenidos que debíamos desarrollar. El primero de ellos es el material periodístico barato. Como ya mencioné, muchas veces los titulares ni siquiera van basados en información interesante, sino que lo que hacen es llamar nuestra atención con colores llamativos y con encabezados violentos para que así la gente se interese en leer la noticia. Titulares fatídicos alterando la noticia. La misma razón. Van a exponer el titular más grave o más feo, por decirlo así, para que nosotros queramos leer la noticia y nos impactemos con lo que ellos están expresando. Divulgar noticias basándose en versiones de particulares. Muchos de ellos tienen corresponsales a lo largo del país, personas comunes y corrientes, y esto se presta para que ellos se basen en la versión que este corresponsal les vaya a dar, sin antes preguntar o investigar si esta información realmente es verídica. Ejercen presión a las autoridades para sacar la información preliminar. Lo vemos cuando los entrevistan en público, les quieren sacar la información, sea esta oficial o no, para tener la primicia y tener la información de primeros. Hacer notar las deficiencias en la seguridad pública. Esto es lo que más hacen los medios de comunicación. Nos hacen ver las deficiencias que tiene el país, la seguridad pública y también las políticas públicas de actuación. En cuanto a los recursos textuales y mensajes significativos, podemos decir que el poder se basa en los encabezados que utilizan para llamar la atención de la audiencia. Siempre vamos a ver una imagen sangrienta o violenta en el encabezado de la noticia, cuando se trata de delitos o de criminalidad. Utilizan imágenes llamativas o sangrientas y sin censura. Eso también lo vemos en el diario Extra. Ellos no se preocupan por censurar las imágenes, más bien eso es según ellos, lo que les hace vender el periódico, y tampoco se van a preocupar por la sensibilidad ni por censurar nada. Ellos solo necesitan vender y tener audiencia. Utilización de la era digital de fácil acceso desde cualquier parte gracias a dispositivos electrónicos. Ahora prácticamente todos los periódicos escritos ya tienen su versión digital, y esto facilita que las noticias puedan manejarse más rápidamente en redes sociales como Facebook o Twitter, o hasta en Google, que podemos encontrar la versión digital de todos los periódicos. Videos violentos o pasados de tono que reflejan la situación que describen. Igualmente no se van a preocupar por censurar la realidad de las personas, ni mucho menos el dolor que ellos puedan sentir, sino que si el video va a llamar la atención de las personas, simplemente lo publican y ya. Factores socioculturales. El primero de ellos es la percepción de los hechos expuestos en los artículos de los medios de comunicación. Aquí podemos decir que la percepción de una persona no es igual a la de otra, y muchas veces la persona va a compartir una noticia que le parezca sangrienta o preocupante o peligrosa para el país, pero no se va a ir al trasfondo de esta noticia, sino que se va a basar solo en lo que ellos le están publicando, sin pensar en el fondo de los hechos. Impulsar ataques a la autoridad encargada de luchar contra los delitos de trata de personas. Es muy común ver que los medios de comunicación
quieran tirarle a las autoridades encargadas de luchar contra este delito. Más que ahora ha tenido tanto auge en nuestro país y que hay tantas cifras rojas. Por lo tanto, siempre van a querer tachar a la autoridad como incompetente. Contaminación a la infancia. Este es otro tema muy importante porque los niños van a crecer viendo la violencia y la criminalidad como algo normal, como algo de todos los días. Y más aún, si como ya mencionamos antes, no se preocupan por censurar ni por bajar un poquito el nivel de sus publicaciones. Entonces eso va a contaminar su crecimiento. Exponen al país a ser degradado en las políticas de actuación ante el fenómeno de la trata de personas. Con solo los titulares que ponen, por decir un ejemplo, cuando dicen que Costa Rica tiene cifras rojas en la trata de personas, esto ya nos hace ver que la actuación que el país está dando no está buena, pero tal vez ellos no se están poniendo a investigar el fondo y los mecanismos que ellos han utilizado para tratar este problema social. Comparación con datos internacionales. Es muy difícil que nuestro país, con los recursos que tiene, pueda llegar a tener la misma actuación pública ante este fenómeno criminal como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Sabemos que ellos tienen mucho más recursos, mucho más dinero para actuar, tienen el ejército, que es algo que nosotros no tenemos, entonces es muy difícil comparar la actuación de un país con el nuestro. Transmiten inseguridad a la ciudadanía. Ese es el tema más grande que pueden compartir los medios de comunicación. Y en este no importa si es la radio, si es la televisión, si es el periódico o si es por medio de redes sociales. Siempre van a transmitir a la ciudadanía el miedo y los van a hacer sentirse inseguros, haciéndoles creer que la seguridad pública no hace nada por cambiarlo. Ya a manera de conclusiones, una frase que me llamó mucho la atención es la siguiente: para ser víctima de trata solo se necesita ser persona. Esto nos hace ver la realidad de las cosas y que absolutamente ninguna persona de ninguna nacionalidad, de ninguna parte del mundo, de ningún tipo de creencia se salva de caer en la trata de personas en cualquiera de sus ámbitos, ya sea prostitución, venta de órganos, en cualquiera de estos. Como lo dice la frase, solo se necesita ser persona para caer en alguna de estas redes. Un factor muy importante es que la desigualdad de oportunidades provoca que las personas de bajos recursos o en riesgo social no midan las consecuencias de aceptar un trabajo o negocio relacionado con la trata de personas por la necesidad económica. Es decir, si a la persona le hacen una propuesta muy llamativa y ella se encuentra en una situación vulnerable y no tiene dinero, es lógico que esta persona lo vaya a aceptar. Y también esto también va enfocado en la ignorancia o en la poca información que la persona pueda tener sobre este tema. Entonces podríamos decir que lo que se necesita son políticas de prevención ante la trata de personas, que le informen a las personas los peligros a los que se pueden exponer al aceptar alguna propuesta de estas de gente desconocida o adinerada. Los conocimientos sobre criminalidad en Costa Rica han aumentado en gran dimensión. Nadie puede hacerse de la vista gorda cuando este se ha vuelto un problema social y político. Definitivamente la criminalidad es un problema social y político, porque si la criminalidad se apodera de nuestro país, es obvio que la economía, que la sociedad, que la política, todo va a ir en decaimiento gracias al impacto que vaya a tener la criminalidad en nuestro país. No siempre lo que nos transmiten los medios de comunicación es lo más real. Debemos interesarnos por ir más allá de lo que ellos quieran que sepamos. Ahí vamos en el mismo tema. Debemos tratar de conocer un poquito más el trasfondo de la información y no basarnos solo en lo que ellos nos exponen, porque como vemos, a veces exageran las noticias. Los medios de comunicación infunden el pánico y el sentimiento de inseguridad en la ciudadanía, pero no hacen nada para cambiar la situación más allá de lanzar críticas destructivas. Este podría ser la conclusión más importante. El pánico y el sentimiento de inseguridad que los medios de comunicación nos transmiten por su información que comparten todos los días, y no hacen algo como para ver qué pueden solucionar, simplemente se dedican a criticar la actuación del gobierno y no se preocupan por ayudar a crear políticas preventivas de actuación frente al fenómeno de la trata de personas. Muchas gracias.